En tiempos donde pensar y profundizar se vuelve cada vez más difícil, y donde la vida muchas veces nos lleva a puestos. Diálogos es un espacio donde nos animamos a poner en palabras aquellos temas existenciales y profundamente humanos que construyen el sentido de nuestras vidas. Franco Caramuto, teólogo y filósofo de a pie, con cercanía y profundidad, junto a Daniel Maperi, con su calidez comunicativa, nos invitan a develar juntos el sentido, a veces un poco caótico, que se esconde detrás del diario vivir. Diálogos es una idea de Franco Caramuto, producida y realizada por Blend Streaming TV. Y acá estamos, un capítulo más de Diálogos con Franco Caramuto. Franco, Hola, ¿cómo estás? ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo tranquilo, ¿no? Sí, sí. Polémico, pero tranquilo. No, bueno, hablábamos off the record que algunos programas son más polémicos que otros. El último que fue el de, bueno, no sé en la secuencia cómo será que cada uno lo escuche, pero era sobre el tema del narcisismo y relaciones tóxicas. Y ahí yo toqué el tema a veces las relaciones tóxicas entre mamá, papá, o sea, padre e hijos. Y fue un poco polémico, estuvo bueno las repercusiones que tuvo. Pero bueno, viste que a veces, más allá que son verdades, no sé, compartimos Sí. cosas que están buenas. Y lamentablemente, si uno hago esta reflexión, que si a veces si no sos un poco polémico, La gente, no se mueve el contenido. claro, a la gente le gusta eso. Es feo porque a mí no me gusta, yo no tengo una personalidad como polémica, sí me gusta la provocación, pero no soy polémico, pero a veces necesitas ese recurso porque si no, y vivimos, no sé si será toda la sociedad, pero un país que le gusta mucho, digamos, el quilombo, por decirlo así, y, y bueno, y el programa este que se hizo sobre, en un momento yo digo, bueno, que a los padres no le debemos ni la Claro. vida, bueno, eso tuvo una repercusión piola. Pero bueno, que no me quiero defender tampoco, porque hay que ver todo el programa para juzgar un poco Mírelo. el contenido. Mírenlo, Uno de los sí. capítulos, uno de los capítulos. Pero está re bueno igual. la Sí, verdad que- más vale. Bueno, hoy vamos a hablar de espiritualidad. ¿Sí? Algo ¿Te no parece? tan polémico o sí, o también tiene cosas polémicas. No sé, pero a ver, es algo que es profundo, pero se convirtió en moda, me parece. Claro. ¿Puede ser? Es una persona, ¿qué es ser una persona realmente espiritual? Si hoy, viste que hoy en día se habla mucho de la espiritualidad y sí, podríamos, no sé, o sea, es como que la espiritualidad en realidad, sí, está como de moda. Pero yendo un poco al análisis histórico, siempre hubo espiritualidad. O sea, nunca pasó de moda la espiritualidad. Eh, claro, hay que como que entender, digo yo, o describir o analizar un poco qué es ser una persona espiritual. Para vos, ¿qué es ser una persona espiritual? No, yo espiritualidad lo tomo como, no sé, más para el lado de la religión. Claro. Pero no sé si tiene que ver Bueno, ¿ves? religión Sí, con espiritualidad. tiene que ver y no tiene que ver. Por eso está bueno, porque digo, una persona espiritual. Generalmente nosotros decimos, bueno, yo soy una persona espiritual. ¿Y qué quiere decir eso? Y bueno, uno tiende a dividir. Si sos espiritual, bueno, no sos carnal, vamos a decirlo así. Porque espíritu, materia por un lado, espíritu por otro. Si sos espiritual, bueno, sos una persona como sumisa, que está así como en silencio, ¿no? Como que medio monacal todo así. Si sos espiritual, no podés enojarte, por ejemplo. Si sos espiritual, no podés putear. Si sos espiritual, tenés que, no sé, ser más un ángel que un ser humano. Bueno, para mí eso es una deformación de la espiritualidad o de una espiritualidad una interpretación de la espiritualidad que se acercó mucho a lo religioso o a un sector religioso. Como para aclarar de entrada, me parece que el ser espiritual no tiene nada que ver ni con un tono de voz, ni con un... Pero te pasa a veces eso, de que vos te encontrás con una persona que te habla así, Claro, sí. pausado, tranquilo, y vos decís, uy, qué espiritualidad que tiene esta persona. Bueno, sí, y eso es lo que vemos mucho en las redes, como que te hablan, no, porque la espiritualidad, qué sé yo, y después por debajo andás a ver qué está pasando. Pero bueno, para mí eso no tiene nada que ver. Una persona espiritual es alguien
que está en una búsqueda, si querés, de conectar con cuestiones profundas de sí mismo y que tiene un llamado a relacionarse con lo trascendente, sea Dios o sea el nombre que querramos ponerle, ¿sí? Y la espiritualidad o el espíritu no es, para mí, en lo que yo he estudiado, una dimensión que está como aparte, sino que es la espiritualidad integra cuerpo, o sea, la materia, el cuerpo, la mente y la psiquis, o sea, lo intelectual y lo afectivo, emocional, lo psicológico. La espiritualidad es como que una persona espiritualidad es la que de alguna manera vive en esas tres dimensiones, no separando entre lo material, entre el espíritu, no, la espiritualidad es como que te ayuda a relacionarte desde todas las dimensiones posibles, es como la parte de abajo, la fuente, la raíz, lo fundamental, diríamos, de la existencia. Entonces, vos podés ser una persona muy espiritual, pero totalmente terrenal. No hay como no hay separación entre cielo y tierra, ¿no? Creo que esa interpretación viene justamente por estar, como te decía hace un rato, muy cerca de la espiritualidad de lo religioso. Que ahí sí podríamos. Claro. Entonces, ¿y para qué sirven las religiones? Bueno, capaz que ahí viene como la distinción, que es, por un lado, espiritualidad, por otro lado, que es una creencia, Ujú. y por otro lado, que es una religión. Bueno, espiritualidad no depende de ninguna religión, es una clave antropológica, es decir, algo que es propio del ser humano. El vínculo con lo trascendente, el vínculo desde estas tres dimensiones, ¿sí? No está sujeto, atado a ninguna religión. La creencia es una cuestión cultural, digamos. Yo creo no solo en Dios, en un montón de cosas. Yo creo en ciertas personas, creo en la esperanza, creo en el amor, o puedo no creer en el amor. Creo en ciertos partidos políticos y descreo de otros. Creo, no sé, en un equipo de fútbol y creo. O sea, hay una cuestión que es antropológica y que tiene que ver con las creencias. Son las creencias. Es el mundo, diríamos, se llama de sentidos en donde yo me muevo y de símbolos. Y por otro lado está la religión. La religión sí es un cúmulo de creencias, una espiritualidad, pero que están bajo una institución, diríamos, ¿no? Bajo un marco que regula y doctrina, digamos, o sea, acabo de mandar otra vez una palabra, o sea, doctrinaliza, quise decir, Claro. o sistematiza la creencia y la espiritualidad. Entonces ahí es donde encontramos las grandes religiones, no sé, judaísmo, el islam, cristianismo. Entonces, ¿qué tiene que ver la espiritualidad con la religión? Y tiene que ver que una religión tiene un cúmulo de espiritualidades, pero están como vinculadas a un sistema, podríamos decir, a una institución que regula esta espiritualidad, ponele, es cristiana, esta no. Eso te lo dice una religión, digamos. Esta espiritualidad tiene que ver con esta religión y esta no. O sea, esta queda como relegada, no sirve. O no sirve para esta religión. Sí, eso. La religión también tiene generalmente un lugar común. Pensar las grandes religiones. Ujú. No sé, el cristianismo podríamos decir que está relacionado con el Vaticano como lugar común. O, sí, el judaísmo está relacionado con Jerusalén. Bueno, la Meca del Islam. O sea, cada religión fuerte también tiene como punto de referencia un lugar, un centro, podríamos decir, ¿no? Eh, Aparte hay mucha gente que dice soy espiritual pero no religioso. claro. ¿Vos cómo entendés eso? No sé, vuelvo al principio. Para mí es algo que está de moda. Claro. ¿Entendés? Entonces que será una cuestión moderna de, o sea, de que la gente no se meta en ninguna religión y para mí termina siendo lo mismo. Claro. Para mí. No sé, a mí me parece que bueno, hay una autora de que el palo de la filosofía, Hannah Arendt, que dice algo así como que en la modernidad se cayeron todos los grandes relatos. Ujú.
O sea, todo lo que nosotros entendíamos como grandes relatos y grandes construcciones a través de la fe y de, bueno, la modernidad, como que eso tiró todo abajo. O sea, hoy en día se puede descreer de cualquier cosa. Todas esas grandes construcciones, digamos, de relatos no funcionaron, digamos, porque seguimos viviendo tan mal como antes o tal vez peor en muchos aspectos. Entonces, cuando ya no hay, no hay nada que sostengan esos grandes relatos que nos ayudaban a vivir, entonces cada uno se puede construir su propio relato, Claro. mini relato. Y ahí es donde entra la espiritualidad, si querés, más personalizada, totalmente distanciada de una religión. Que para mí, digamos, no sé, no está ni bien ni mal, es lo que está sucediendo. El problema de una espiritualidad, me parece, de una espiritualidad sin religión, es cuando se aísla demasiado. Es decir, mi espiritualidad es, suponete, yo tengo que estar bien y conectado con todo el universo, Ujú. y es lo único que me importa, que yo esté bien y conectado con todo el universo. Si yo vivo así, muchas veces voy a terminar haciendo daño a los demás, porque caes en un narcisismo espiritual donde lo único que me importa es estar bien yo y el resto, perdón, pero que se cague, digamos, ¿no? Esa espiritualidad alejada, si querés, de una comunidad, de cierta, o sea, de cierta intelectualidad, porque también la religión lo que te ofrece es eh, una formación, diríamos, de tu experiencia espiritual, donde vos podés discernir y después decir, bueno, esto está bueno, esto no. Pero las espiritualidades aisladas, para mí, la parte negativa es que pueden terminar cayendo en un individualismo, egocentrismo muy grande y que donde lo único que importa es que yo esté bien y vos cagate, digamos, ¿no? No siempre pasa así, pero muchas veces sucede. Ahora, ¿la religión es como la solución de eso? No, porque Ujú. también la religión o ciertas religiones han caído y seguirán cayendo en abusos de todo tipo, ¿no? En donde también, no sé, por una creencia o por defender cierta religión terminamos asesinando a otra Claro, sí, persona, sí. ¿no? Guerra santa, podríamos decirle. Entonces, no es que la religión te va a salvar de ese individualismo, de ese narcisismo, pero creo que más allá es como, y lo hemos hablado acá, que lo importante sea en una creencia, en una religión o una espiritualidad, no perder el contacto con lo comunitario, digamos, no aislarse, eh, no encerrarse en los propios criterios o en las propias creencias a costa, digamos, o a desmedro, digamos, del resto. Me parece que lo comunitario siempre te termina como salvando. Y si hay una espiritualidad hoy en día que está de moda, bueno, mi crítica es, bueno, está todo bien, pero integremos al otro, integremos el cuidado del otro, de la naturaleza, de la ecología, eh, de los más vulnerables. Eh, bueno, eso, más o menos. Sí, más o menos. Hoy, si hablamos de espiritualidad, hablamos de meditación. ¿Sí? Y hoy Bien, tenés apps, cursos, influencer, de todo, de todo. O sea, relacionado con la meditación. relacionado con la meditación que te lleva a la espiritualidad. O esa Claro, espiritualidad que te dice, bueno, tenés que meditar para estar espiritualmente bien. bien, sí. Cosa que a mí se me complica la meditación. Yo no puedo concentrarme, no tengo esa facilidad de decir, No, viste que te po- dicen no, cierre los ojos, no piense en podés cosas. vaciar la mente, digamos. No. Cierre los ojos y se piense, no sé, en un campo. Sí, mira qué lindo, un campo lleno de vacas. Y O ya sea, me empezás voy, con, me fui. claro, qué bueno está esta vaca para comer. Claro, ¿viste? Entonces, esto Sí, de meditar tiene que ver con bueno, con por la eso, hay, espiritualidad. hay espiritualidades que en la mayoría de las espiritualidades de alguna manera integran un momento de intimidad o de silencio. Bueno, en todas las religiones hay invitaciones a profundizar en la vida interior a través del silencio, la contemplación Ujú. o la meditación. Quizás la meditación está más asociada al budismo, a Oriente, Claro. pero en general todas las religiones y casi todas las espiritualidades incluyen o incorporan un momento de encuentro personal con uno mismo, digamos, para el motivo que sea.
Para mí la meditación es eso, es un momento, una pausa, un momento de frenar para encontrarse con uno mismo y en ese encontrarse con uno mismo también encontrarse con los aspectos más trascendentes que te habitan, con este Dios que te habita que a mí me gusta decir. Ahora, y ahí sí entramos en un tema más actual y de modé. Vos abrís las redes lleno de No, está personajes lleno. que te hablan de meditación. Bueno, el mindfulness ahora está aplicado a las empresas. Hay un montón de cosas. Y ahí sí hay muchísima confusión. Para mí hay un quilombo, Sí. digamos, de que vos primero que hay es como el otro día decía un amigo, un autor que se dedica a eso, decía que es el nuevo dogmatismo, ¿no? Vos para ser una persona saludable y espiritual tenés que meditar porque si no quedás como fuera, digamos, ¿no? Se volvió una cosa Ujú. muy rígida, muy dura. No, y encima como de moda, viste que sale en todos lados. ¿Y vos qué haces? Y no, yo medito, hago esto, corro, como que... Bien, a mí me parece bien, pues es muy saludable la meditación, pero ¿cuál es el problema? Que a veces no se da muy buena información de lo que es la meditación. Recién cuando hablábamos. Bueno, a mí me Ujú. cuesta un montón concentrarme, o yo te jodía, te decía, Sí, sí. dejar la mente en blanco. Bien, porque lo que nos dicen en general en esta desinformación es que para meditar vos tenés que o concentrarte o no pensar en nada o de pronto transformarte en un yogi de la India de la noche a la mañana. Eh, y para mí la meditación no tiene nada que ver con todo eso. Por lo menos la que yo practico, Ujú. la que yo enseño en mis espacios, en mis talleres de meditación o de espiritualidad, tiene que ver con algo muy distinto. A ver, primero, nosotros no podemos dejar la mente en blanco porque somos seres humanos. Entonces, no tiene nada que ver la meditación con dejar la mente en blanco. No tiene nada que ver la meditación con concentrarse, porque la Ujú. concentración implica un esfuerzo mental y la meditación no tiene nada que ver con lo mental, es una experiencia mucho más integral. Eh, y no tiene nada que ver la meditación con, no sé, momentos de raptos místicos, de absoluta quietud, de absoluta, esa cosa medio esnovista, sino que es mucho, pero mucho más simple. Vos pensás que la meditación también, el hecho de meditar o de contemplar, es algo antropológico, algo que está en vos, en mí y en todos los seres humanos. Eh, yo siempre contaba esto, digamos, el origen de la meditación, hay un estudio, digamos, antropológico de la meditación, y surge en el hombre de las cavernas, o la mujer de la caverna, que en torno al fuego, cuando estaban cocinando, prendían un fuego, se reunían en, en círculos en torno al fuego y empezaban observando el fuego, viste que el fuego como que Sí. es hermoso observar el fuego, bueno, y hay muchos estudios escritos o insinuaciones, vamos a decirlo así, de que de antaño, de hace mucho tiempo, que las personas se reunían a mirar el fuego y hacer momentos de silencio o de oraciones, de mantras, vamos a decirlo así, o de cantos, viste que el famoso canto, Ujú. eh, mirando el fuego, como ritos. Entonces, eso ya es meditar, ¿viste? ¿Por qué? Primero porque es algo muy personal, muy propio del ser humano, y segundo, algo natural. Lo que pasa ahí es que la meditación es centrar, que no es concentrarse, no es lo mismo concentrar que centrarse. En la meditación lo que hacemos es un trabajo de centrar la atención en un solo punto. Nosotros hablamos más de focalizar, no de Ujú. concentrarse. Y jamás vamos a hablar, yo por lo menos hablar de que la meditación tiene que ver con dejar la mente en blanco. Nada que ver. Meditar es yo percibo, digamos, experimento, me dedico a intuir o a llevar de alguna manera la mente a un solo punto. No a no pensar, sino es centro la atención en un solo punto. Cuando uno medita y ahora, si vos te animás que Sí, hagamos un me ejercicio animo. al final. O sea, Hacemos. si la gente se quiere enganchar, genial. Es una técnica especial, es una... Es una técnica muy básica, Ujú. no es una técnica mía, yo tengo mi propio método, pero no es este. Donde vamos si querés, a hacerlo en 2 o 3 minutitos, podemos hacer el Dale, ejercicio lo para hacemos. que podamos
entender no solo de palabras, sino en práctica, que no es una cuestión tan difícil meditar. Que no puede ser algo tan difícil porque si no, no lo haría nadie, digamos, ¿no? Claro. Entonces, lo que hacemos o lo que vamos a hacer en esta práctica es como reeducar la mente, reeducar el cuerpo para estar presente en un solo punto. No en varios, sino en uno solo. Bien. Vamos a ver si lo logramos. Vamos a probar. Entonces, eso es lo que la meditación te enseña. Es como que vivir en el aquí y ahora, no vaciando la mente, no imaginando cosas rarísimas, sino centrando la atención en un solo punto. Y eso después es como que en la medida que vos lo practicás, lo podés hacer en todos los aspectos de tu vida. Es decir, por ejemplo, ahora nosotros estaríamos como meditando, porque estamos acá centrados en esta charla. Tal cual. Y yo estoy escuchándote a vos o interpelándonos, y estamos 100% acá. Yo, por lo menos en este momento, Sí, sí. yo no estoy pensando en las compras que tengo que hacer, que voy a comer, que eso ya es como dispersión. Estar centrado, por ejemplo, en un aquí y ahora a través de una charla, eso es meditar. El focalizarse en algo. Bien. ¿Por qué? Porque estás presente más o menos 100% en ese lugar y no estás en otros lados. Bueno, nada. ¿Querés que ¿Hacemos? Dale. Le vamos a pedir al musicalizador entonces que... ¿Tenemos música? Sí, tenemos ¿esto música. parece? Bueno, Y... creo que Me saco los lentes. ahí apareció la música. Sí, señor. Bueno, lo que vamos a hacer, eso es una técnica muy milenaria, muy sencilla. Entonces vamos a... podemos cerrar los ojos, Bien. si les parece. Si no les parece, no cerramos. Cada uno hace lo que pueda. Entonces, cerramos los ojos y lo primero que vamos a hacer es estar cómodos. No hace falta estar en la postura así de canastita o de loto. Simplemente estar cómodos y darme un ratito para sentir el cuerpo. Siento el peso, por ejemplo. Si estoy sentado, puedo sentir el peso de mi cuerpo. Puedo sentir, si estoy sentado y tocando el piso, puedo sentir la planta de los pies que tocan el piso. Puedo llevar mi atención en este momento, por ejemplo, a una parte de mi cuerpo. La parte que cada uno quiera. Pero como estamos haciendo este ejercicio, yo te voy a invitar, Dani, a toda la gente, que podamos llevar la atención al centro del pecho. No en el corazón, sino en el centro del pecho. Simplemente llevo la atención y si hace falta me puedo tocar, digamos, con una mano el centro del pecho como para tener mayor atención. Y simplemente percibo, siento lo que sucede en el centro de mi pecho. No es que hay que sentir nada extraordinario, solamente llevo la atención al centro del pecho. Percibo, siento ese punto. Y de esta manera empiezo a entrenar la mente. Y vamos a hacer lo siguiente, en la medida que vayan apareciendo pensamientos o preocupaciones que seguramente van a aparecer, yo voy a llevar mi atención no a esos pensamientos que pueden estar, voy a llevar mi atención al centro del pecho. Si me disperso, si pasa algo, no pasa nada, lo único que vamos a hacer es llevar una y otra vez la atención al centro del pecho. Y le vamos a incorporar la respiración. Vamos a respirar simplemente como respiramos, no es que vamos a modificar la respiración ni nada. Y lo único que yo te voy a pedir como parte de este ejercicio de meditación es que puedas llevar también tu atención a la propia respiración. Y si nos sale también mantener la atención en el centro del pecho. Si no, si se me complica, o elijo o la respiración o el centro del pecho.
Entonces vamos a tener unos segunditos de silencio para que cada uno lo pueda hacer en su casa, para que lo podamos hacer acá. Vamos a hacer este ejercicio. Vamos a llevar la atención a mi propia respiración o al centro del pecho. Y cuando surja algún pensamiento o alguna preocupación o lo que sea, no es que tenemos que dejar la mente en blanco, sino que solamente lo que vamos a hacer es redireccionar nuestra atención, y en vez de que la atención vaya a los pensamientos, ahora la atención va a estar en mi propia respiración o en el centro del pecho. Probamos a hacer este ejercicio, cada uno en su casa, ahí donde esté. Sentimos entonces la propia respiración o el centro del pecho. Y simplemente llevo la atención a esos lugares. Percibimos, sentimos el aire que entra por la nariz y que vuelve a salir. O percibo el centro de mi pecho. Intentando a través de este ejercicio estar lo más presente posible en este aquí y ahora a través de mi propia respiración o de mi propio cuerpo. Vamos a hacer 10 ciclos de respiraciones. Cada uno va a llevar la cuenta a partir de este momento. Un ciclo es cuando respiro y suelto el aire. Y vamos a hacer esas 10 respiraciones lo más conscientemente posible. Voy a llevar toda mi atención a cada respiración y voy a hacer esos 10 ciclos. Y una vez que terminemos esos 10 ciclos, vamos cerrando este momento de ejercitación meditativa. Arranco a partir de este momento con mis 10 ciclos de respiración lo más consciente y atento posible. Lo puedo ir contando con los dedos para no perderme. Y sigo llevando mi atención a la propia respiración. Una vez que llegamos al ciclo número 10, tomamos conciencia de este presente, de otra vez de mi cuerpo, de este momento. Y bueno, lentamente vamos volviendo, abriendo los ojos. ¿Y cómo te fue? Esto es Diálogos con Franco Caramuto. Muchas gracias. Gracias a vos.